Mi hija me llamó y me dijo, «Nos vamos de viaje mañana, usamos el dinero de tus ahorros». Chao. Yo estaba desayunando en ese momento y respondí, «Entiendo, pero olvidaste algo». Ella preguntó, «¿Qué dices?». Me reí fuerte porque el dinero que ella usó en realidad. Espera, antes de contar esta historia, no olvides suscribirte y comentar de dónde eres. El teléfono sonó justo cuando llevaba la taza de té a mis labios. Era ese momento perfecto de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a colarse por las cortinas de encaje que yo misma había bordado hace 30 años. La luz creaba patrones dorados sobre la mesa de la cocina, esa mesa de madera gastada donde había servido miles de desayunos, donde había celebrado cumpleaños, donde había llorado pérdidas. Mis manos temblaron levemente al dejar la taza. 82 años pesan en los huesos, especialmente en las mañanas frías como esa. El té se derramó un poco sobre el plato de porcelana blanca con flores azules, el mismo juego que me regaló mi esposo en nuestro 20º aniversario. Ya solo quedaban 3 tazas completas. El tiempo se lleva tantas cosas. ¿Aló? Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Era Valeria, mi hija. El corazón me dio un vuelco como siempre que escuchaba su voz. Aunque ya no era el vuelco de alegría que solía ser. Ahora había algo más. Algo que se sentía como una piedra en el pecho. «Mamá», dijo. Y en esa sola palabra pude detectar algo. Urgencia. Tal vez triunfo. Tal vez desprecio. «Te llamo para avisarte. Nos vamos de viaje mañana. Usamos el dinero de tus ahorros. Chao». El mundo se detuvo. No fue un detenerse dramático, de esos que se ven en las películas. Fue más bien como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en mi vida. El vapor del té seguía subiendo en espirales delicadas. El reloj de pared seguía haciendo tic-tac, ese sonido que había sido la banda sonora de mi vida durante décadas. La radio seguía murmurando noticias matutinas desde la sala. Pero yo me había quedado congelada en ese instante. Mis dedos apretaron el auricular con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Las venas azules de mis manos se marcaron más, como ríos en un mapa de piel arrugada. Cada arruga contaba una historia. Las de mis manos contaban historias de trabajo, de lavar ropa a mano cuando no había dinero para el servicio de lavandería, de cocinar para 5 bocas con un presupuesto que apenas alcanzaba para 3, de coser hasta altas horas de la noche para hacer los disfraces de mis hijos para las obras escolares. «Entiendo», dije finalmente, y mi voz sonó extrañamente calmada. «Pero olvidaste algo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarla perfectamente de pie en su cocina moderna, esa cocina que yo nunca pude tener, con electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de granito. Probablemente llevaba puesta una de esas batas elegantes que cuestan lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Su cabello castaño perfectamente peinado, sus uñas recién hechas. Mi hija se había convertido en alguien que yo no reconocía. «¿Qué dices?», preguntó. Y había irritación en su voz, como si yo fuera una molestia, como si después de robarme mis ahorros, yo no tuviera derecho ni siquiera a hablar. Me reí. Fue una risa que salió desde algún lugar profundo de mi pecho, un lugar donde guardaba todas las decepciones, todas las tristezas, todas las noches en vela preguntándome dónde había fallado como madre. No fue una risa amarga, aunque tenía todo el derecho a hacerlo. Fue una risa de ironía, de esas que salen cuando la realidad es tan absurda que no queda otra opción más que reírse. «El dinero que usaste», dije, saboreando cada palabra como si fuera mi último bocado de comida. En realidad, pero no terminé la frase de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera, espeso como la miel. Pude escuchar su respiración acelerarse al otro lado de la línea. Pude sentir su confusión, tal vez su primer atisbo de inquietud. Cerré los ojos y me dejé llevar por el recuerdo. Ese dinero, esos ahorros que había guardado durante años. Cada billete tenía una historia. Cada moneda representaba un sacrificio. Recordé la primera vez que abrí esa cuenta de ahorros, hace casi 40 años. Valeria tenía entonces 7 años. Era una niña dulce, de sonrisa fácil y ojos brillantes que lo miraban todo con asombro. Solía treparse a mi regazo
y pedirme que le contara cuentos. Yo inventaba historias de princesas y dragones mientras le trenzaba el cabello, sintiendo el peso tibio de su cabecita contra mi pecho. ¿Dónde se había ido esa niña? El banco olía a papel viejo y a ambición. Era un edificio pequeño en el centro del pueblo, con pisos de mármol que siempre estaban fríos. Yo llevaba puesto mi mejor vestido, aunque mejor es un término relativo cuando tu armario consiste en 3 vestidos que has remendado más veces de las que puedes contar. El gerente, un hombre rechoncho con bigote y chaleco, me miró con condescendencia cuando le dije que quería abrir una cuenta de ahorros. ¿Con cuánto quiere empezar?, me preguntó, claramente esperando que dijera una cantidad ridícula. Con 20 pesos, respondí, levantando el mentón. Esos 20 pesos los había ganado limpiando casas durante 2 semanas. Él sonrió con suficiencia, pero abrió la cuenta. No sabía entonces, ese hombre arrogante con su traje caro y su mirada despectiva, que esa mujer humilde que tenía frente a él iba a depositar dinero en esa cuenta cada mes durante 40 años, sin fallar, ni una sola vez. 20 pesos se convirtieron en 50, 50 en 100. A veces solo podía depositar 10, cuando los tiempos eran especialmente duros, pero siempre, siempre había un depósito. Valeria sabía esto. Sabía que cada peso en esa cuenta representaba una comida que yo no comí para que ella pudiera comer. Sabía que cada billete era un capricho que yo me negué, un vestido nuevo que nunca compré, unas vacaciones que nunca tomé. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, murió cuando Valeria tenía 15 años. Un infarto masivo mientras arreglaba el techo de la casa. Lo encontré allí arriba, entre las tejas rojas, con una expresión de sorpresa congelada en el rostro, como si la muerte lo hubiera tomado desprevenido, en medio de un pensamiento ordinario sobre si debía reemplazar 3 tejas o 4. Después de su funeral, una ceremonia modesta con flores del jardín, porque no había dinero para coronas caras, me quedé mirando esa cuenta de ahorros como un náufrago mira una balsa. Tenía un poco más de 5,000 pesos entonces. Podría haberlos usado. Dios sabe que necesitaba ese dinero. Las deudas del hospital, los gastos del funeral, la hipoteca de la casa. Pero no lo toqué, porque ese dinero tenía un propósito. Era para Valeria, para su educación, para su futuro, para el día en que realmente lo necesitara. Así que volví a trabajar. Conseguí un segundo empleo limpiando oficinas por las noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis manos se agrietaban del cloro y los químicos de limpieza. Mi espalda me dolía tanto que había noches en que no podía levantarme de la cama sin ayuda. Pero seguí depositando dinero en esa cuenta, mes tras mes, año tras año. Valeria creció. Se hizo hermosa, mi niña, alta y esbelta, con el cabello de su padre y mi nariz pequeña. Era inteligente también. Sacaba buenas calificaciones sin mucho esfuerzo. Los maestros me decían en las reuniones de padres que tenía potencial. Esa palabra mágica que hacía que mi corazón se hinchara de orgullo. Su hija podría ir a la universidad, me dijo una vez su profesora de literatura. Una mujer joven con lentes y expresión seria. Tiene talento para la escritura, pero necesitaría apoyo, por supuesto. La universidad no es barata. Esa noche, conté el dinero en mi cuenta de ahorros. Había más de 20,000 pesos. No era suficiente, pero era un comienzo. Trabajaría más duro, dormiría menos, lo que fuera necesario. Le conté a Valeria sobre mi plan esa misma semana. Estábamos cenando, solo nosotras dos en esa mesa que ahora parecía demasiado grande sin mi esposo. Había hecho arroz con frijoles, el mismo plato que habíamos comido miles de veces. A veces podía permitirme agregar un poco de pollo, pero esa semana no. Valeria, mi amor, le dije, tomando su mano a través de la mesa, he estado ahorrando para tu universidad. Ella levantó la vista de su plato. En sus ojos vi algo que no supe interpretar entonces. Ahora, con el peso de los años y la experiencia, reconozco lo que era indiferencia. No sé si quiero ir a la universidad, mamá, dijo, retirando su mano. Es aburrido. Además, Marcos dice que no lo necesito. Marcos, el novio, un chico de 23 años con una motocicleta ruidosa y una sonrisa que ocultaba demasiadas cosas.
Trabajaba en un taller mecánico y olía perpetualmente a aceite de motor y cigarrillos. Yo no lo soportaba, aunque traté de disimularlo. Una madre sabe cuándo un hombre no es bueno para su hija. Lo sabes en las entrañas, en ese lugar profundo donde vive la intuición materna. Marcos no entiende, dije, tratando de mantener mi voz calmada. La educación es importante, es tu futuro. Mi futuro es lo que yo decida que sea, respondió ella, y había un filo en su voz que me cortó. No lo que tú decidas por mí. Se levantó de la mesa sin terminar su cena y se fue a su cuarto. Escuché el portazo, escuché el volumen de su música subir hasta niveles que hacían vibrar las paredes. Me quedé sola en la cocina, mirando su plato a medio terminar, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas que me negué a derramar. Pero seguía ahorrando. Valeria no fue a la universidad. Se casó con Marcos 3 meses después de graduarse de la preparatoria. Fue una boda pequeña en el ayuntamiento. Ella llevaba un vestido blanco que compramos en una tienda de segunda mano. Yo traté de sonreír en las fotos, pero cuando las veo ahora puedo ver la tristeza en mis ojos. El fotógrafo atrapó algo que yo intentaba esconder: el conocimiento de que mi hija estaba cometiendo un error, y mi impotencia absoluta para detenerla. El matrimonio duró 6 años, 6 años de visitas esporádicas, de llamadas cada vez menos frecuentes, de excusas sobre por qué no podían venir a cenar los domingos. Marcos no me quería cerca, eso era evidente, y Valeria, mi dulce Valeria, había elegido su bando. Cuando finalmente se divorciaron, pensé que recuperaría a mi hija, pensé que volvería a mí, que reconocería que yo había tenido razón, que nos reconciliaríamos. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ingenua! En lugar de eso, Valeria se fue más lejos. Conoció a Roberto en una conferencia de bienes raíces. Roberto era todo lo que Marcos no era: educado, pulido, exitoso, usaba trajes caros y conducía un auto alemán. Tenía inversiones y propiedades. Era, en palabras de Valeria, alguien que va a alguna parte. Se casaron al año de conocerse. Esta vez fue una boda grande en un hotel lujoso del centro de la ciudad. Yo asistí sola, usando el mismo vestido del primer matrimonio porque no tenía dinero para otro. Me senté en la parte de atrás de la iglesia, observando a mi hija caminar hacia el altar con un hombre que apenas la miraba a los ojos. Roberto estaba demasiado ocupado saludando con la mano a sus socios de negocios, sonriendo para las cámaras, asegurándose de que todo se viera perfecto para las redes sociales. En la recepción, Valeria apenas me habló. Estaba demasiado ocupada siendo la novia perfecta, sonriendo para las fotos, bailando con su nuevo esposo, agradeciendo a los invitados por los regalos caros. Yo me quedé en mi mesa, comiendo un pedazo de pastel que sabía a cartón en mi boca, viendo a mi hija brillar en un mundo en el que yo no tenía lugar. ¿Es usted la madre?, me preguntó una mujer elegante que se sentó a mi lado. Llevaba un vestido de diseñador y joyas que probablemente costaban más que mi casa. Sí, respondí. Soy la madre de Valeria. Debe estar muy orgullosa, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su hija se ha casado muy bien. Roberto es un hombre con recursos. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. ¿Orgullosa? ¿Debía estar orgullosa de que mi hija hubiera elegido a un hombre por su cuenta bancaria? ¿De que me hubiera relegado a un papel secundario en su vida, como una extra en su película perfecta? Esa noche, después de la boda, volví sola a mi casa. El autobús estaba casi vacío. Afuera llovía, una de esas lluvias frías de noviembre que calan hasta los huesos. Cuando llegué a mi puerta, mis zapatos estaban empapados, mis pies me dolían. Tenía 80 años entonces, y cada uno de esos años pesaba como piedras en mi espalda. Me quité el vestido mojado y me puse mi bata vieja, la de franela suave con flores descoloridas. Me preparé una taza de té y me senté en mi silla junto a la ventana, mirando la lluvia crear ríos en el vidrio, y lloré. Lloré por la niña que había perdido, por la mujer en la que se había convertido, por los años que no podríamos recuperar. Pero incluso después de eso, seguía ahorrando. ¿Por qué? A veces me lo preguntaba a mí misma en las noches de insomnio. ¿Por qué seguir guardando dinero para una hija que claramente no lo apreciaba?
que ni siquiera me visitaba. La respuesta era simple y compleja a la vez, porque era lo único que sabía hacer, porque a pesar de todo, ella seguía siendo mi hija, porque el amor de una madre no se apaga como una vela, arde incluso cuando no hay oxígeno, incluso cuando todo está oscuro y frío. Los años pasaron. Valeria y Roberto tuvieron 2 hijos, niños hermosos que yo veía solo en las fotos que ella publicaba en redes sociales. Sebastián y Emma, mis nietos, niños que no sabían mi nombre, que no conocían mi voz, que no habían sentido mis brazos alrededor de ellos. Una vez, hace 3 años, tomé el autobús hasta su casa. Fue un viaje de 2 horas. Llevaba regalos para los niños, juguetes modestos que había comprado con mi pensión, juguetes de madera pintados a mano, el tipo de cosas que yo hacía para Valeria cuando era pequeña. Toqué el timbre de su casa, una mansión moderna con jardines perfectamente cuidados y una fuente en el frente. Roberto abrió la puerta. Me miró como se mira a un vendedor ambulante indeseado. «¿Sí?», dijo, como si no me conociera, como si no fuera la abuela de sus hijos. «Soy Elena», dije, mi voz pequeña, la mamá de Valeria. Venía a visitar a los niños. «No es un buen momento», respondió él, sin un ápice de vergüenza. «Estamos ocupados». Detrás de él, pude ver un pedazo de la casa, pisos de mármol, muebles elegantes, un candelabro de cristal colgando del techo. Y al fondo, alcancé a ver a Valeria. Ella me vio también. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Esperé que dijera algo, que le dijera a Roberto que me dejara pasar, que corriera hacia mí con los brazos abiertos como solía hacer cuando era niña. Pero ella solo se dio la vuelta y se fue. Roberto cerró la puerta. Yo me quedé parada allí, sosteniendo mis regalos patéticos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Un vecino que pasaba caminando a su perro me miró con lástima. Esa mirada fue peor que el rechazo. Era la confirmación de que yo era exactamente lo que parecía, una anciana patética rechazada por su propia familia. Volví a casa en el autobús con los regalos sin entregar. Los guardé en mi armario, donde todavía están, esperando a unos niños que nunca vendrán a buscarlos. Después de ese día, dejé de intentar. Las llamadas de Valeria se hicieron aún menos frecuentes, un par de veces al año, tal vez, siempre breves, siempre superficiales. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien. ¿Y tú?» «Ocupada. Roberto tiene un nuevo proyecto. Los niños están en 1000 actividades. Tengo que irme. Te llamo pronto». Pero pronto nunca llegaba. Y aún así, seguía ahorrando. La cuenta creció. 30.000, 40.000, 50.000. Cada depósito era un acto de fe, o tal vez de locura. Con 82 años, viviendo de una pensión miserable, seguía depositando una parte de mi dinero cada mes en esa cuenta que llevaba el nombre de Valeria. Porque en mi testamento, que había hecho años atrás con un abogado gratuito de la parroquia, todo ese dinero iba para ella, para mi hija, para la mujer que me había olvidado, que me había dejado atrás como un mueble viejo que ya no combina con la decoración moderna de su vida. Hasta hace 3 meses. Fue una mañana como cualquier otra. Me desperté con los dolores habituales en las articulaciones. Me preparé mi té, me senté a la mesa con mi pan tostado y mermelada. La mermelada barata del supermercado que sabía más a azúcar que a frutas. Encendí la radio y escuché las noticias mientras miraba por la ventana cómo el mundo se despertaba. Y entonces sonó el teléfono. Era el banco. Una mujer joven con voz profesional y ligeramente aburrida. «Señora Elena Martínez». «Sí, soy yo. Llamo del Banco Nacional. Tenemos un problema con su cuenta de ahorros». El corazón me dio un vuelco. Ese dinero, todo mi dinero. Lo primero que pensé fue que me lo habían robado. Piratas informáticos. Esas cosas de las que hablan en las noticias. Pero no era eso. «¿Qué tipo de problema?», pregunté, mi voz temblando. «Bueno, verá». La mujer carraspeó, incómoda. «Hemos recibido una petición para cerrar la cuenta y transferir todos los fondos». La persona que hizo la petición presentó un poder notarial. «¿Un poder notarial?», repetí, confundida. «Yo no he dado ningún poder notarial». Hubo una pausa demasiado larga. «Según nuestros registros,
Usted firmó un poder notarial hace 2 años, otorgando a su hija Valeria Martínez de Torres acceso completo a esta cuenta. El mundo se inclinó. Tuve que agarrarme de la mesa para no caerme de la silla. Eso no es posible, dije. Yo nunca. Pero entonces recordé. 2 años atrás, Valeria había venido a visitarme. Una visita sorpresa, la primera en meses. Llegó con flores y una sonrisa. Y por un momento, solo por un momento, creí que tal vez las cosas estaban cambiando. Tal vez mi hija había recordado que tenía una madre. Tal vez el tiempo la había ablandado. Nos sentamos en la sala. Ella me habló de los niños, de cómo Sebastián estaba aprendiendo a tocar el piano, de cómo Emma había ganado un premio en la escuela. Yo bebía sus palabras como alguien que ha estado en el desierto bebe agua. Estaba tan hambrienta de conexión con ella que no presté atención a las señales. «Mamá», dijo en algún momento, mientras tomábamos té, «necesito que firmes unos papeles». «¿Papeles?», pregunté, mi atención completamente en su rostro, memorizando cada detalle como si pudiera desaparecer en cualquier momento. «Sí, son solo papeles legales. Roberto dice que es importante que organices tus asuntos. Ya sabes, a tu edad», dejó la frase colgando en el aire. «Es por tu propio bien, para asegurarnos de que si algo te pasa, todo esté en orden». Su rostro era de preocupación. Parecía genuina. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Así que, cuando sacó los papeles de su elegante bolso de diseñador, cuando puso la pluma en mi mano temblorosa, firmé sin leer. Firmé porque era mi hija pidiéndome que lo hiciera. Y yo había esperado 2 años para que ella me visitara, y no iba a arruinar ese momento cuestionándola. Qué tonta fui, qué vieja tonta y desesperada. «Señora Martínez». La voz de la mujer del banco me trajo de vuelta al presente. «¿Está usted ahí?» «Sí», susurré. «Estoy aquí». «¿Desea proceder con la cancelación de la solicitud?» «Aún estamos a tiempo. Podemos bloquear la transferencia si usted lo solicita ahora mismo». Abrí la boca para decir que sí, que por supuesto que cancelara esa transferencia, que ese era mi dinero, el trabajo de toda mi vida. Pero las palabras no salieron, porque en ese momento, mirando mi cocina vacía, mi vida solitaria, mis manos arrugadas que temblaban sosteniendo el teléfono, una idea apareció en mi mente, una idea terrible y brillante a la vez. «¿Cuánto hay en la cuenta?», pregunté en su lugar. 52,000 pesos, señora. 52,000 pesos. 40 años de sacrificio. 40 años de amor no correspondido. 40 años convertidos en un número. ¿Y ella puede acceder a todo eso? Con el poder notarial, sí. Puede vaciar la cuenta completamente si así lo desea. Cerré los ojos. Vi pasar mi vida como una película acelerada. Vi a la joven madre que fui, llena de esperanzas y sueños. Vi a mi esposo, su sonrisa, sus manos callosas pero gentiles. Vi a Valeria de niña, riéndose mientras corría por el jardín persiguiendo mariposas. Vi todos los momentos en que elegí amarla a pesar de todo, una y otra vez, incluso cuando ella dejó de elegirme a mí. «No», dije finalmente. «No cancele nada». «¿Estás segura?». La mujer sonaba sorprendida. «Completamente segura». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi cocina. El té se había enfriado en la taza. El sol había cambiado de posición, creando nuevos patrones de luz en el suelo gastado, y yo había tomado una decisión. No iba a detenerla. Iba a dejar que Valeria tomara el dinero, todo, cada peso que había ahorrado. Porque tenía un plan que me haría parecer una vieja loca, o tal vez la más sabia de todas las mujeres, el tiempo lo diría. Durante los siguientes 3 meses, actué como si nada hubiera pasado. Revisé mi cuenta bancaria cada semana, esperando ver el movimiento, pero Valeria no había tocado el dinero todavía. Tal vez estaba esperando el momento correcto, tal vez estaba planeando algo. No importaba, yo tenía mi propio plan en marcha. Y entonces, esta mañana, sonó el teléfono. «Mamá, te llamo para avisarte. Nos vamos de viaje mañana. Usamos el dinero de tus ahorros. Chao». Y aquí estábamos. «El dinero que usaste», repetí al teléfono saboreando el momento,
En realidad no era para ti, Valeria. Silencio, un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Pude escuchar el reloj de pared. Pude escuchar el refrigerador zumbando en la esquina de la cocina. Pude escuchar el mundo conteniendo la respiración. ¿Qué? Su voz era pequeña ahora, insegura. ¿De qué hablas? Ese dinero, continué, cada palabra clara y deliberada. Lo cambié hace 3 meses, todo. Lo moví a otra cuenta. La cuenta que vaciaste solo tenía 1000 pesos. Valeria, 1000 pesos que puse ahí específicamente para ti. Mentira, todo era mentira. El dinero seguía allí, en esa cuenta, los 50 y 2000 pesos. Ella los había tomado todos, pero Valeria no lo sabía. Y esa incertidumbre, ese momento de duda, era exactamente lo que yo necesitaba. «Estás mintiendo», dijo ella, pero su voz temblaba. «¿Por qué mentiría?», pregunté suavemente. «¿Para qué? Ya tomaste el dinero, Valeria. Ya hiciste lo que viniste a hacer». Escuché ruido al otro lado de la línea, pasos apresurados, la voz de Roberto en el fondo, preguntando qué pasaba, la voz de Valeria aguda y asustada, diciéndole que esperara. «Mamá, no puedes saber». «¿Cuándo? ¿Por qué?» «Hace 3 meses», dije. «Después de que me llamaste ese martes, ¿recuerdas? Me llamaste para preguntarme si tenía las escrituras de la casa. Dijiste que Roberto las necesitaba para unos trámites. Esa noche no pude dormir, Valeria. Me quedé despierta preguntándome qué más vendrías a tomarme». Otra mentira. Ella nunca me había llamado preguntando por las escrituras, pero sonaba verosímil. Y en su culpabilidad, en su pánico, ella no sabría distinguir la verdad de la ficción. Nosotros no íbamos a... balbuceó. «¿Sabes dónde está el dinero ahora?», pregunté. Mi voz se había vuelto suave, casi amable. Esa era la parte más cruel de todo. «Está en una fundación para ancianos sin familia, para gente como yo, Valeria, gente cuyos hijos los olvidaron. Lo doné todo, cada peso». El grito que dio ella me atravesó el corazón. Fue un grito de angustia pura, de desesperación. Parte de mí quiso retractarme, decirle la verdad, calmarla. Pero otra parte de mí, la parte que había estado dormida durante años, la parte que había aguantado el rechazo y la indiferencia en silencio, esa parte se mantuvo firme. «No puedes haber hecho eso», gritó. «Ese dinero era mío. Me lo prometiste. Dijiste que era para mí». «Nunca te lo prometí, Valeria», dije tranquilamente. «Tú asumiste, pero tienes razón en algo. Era para ti, era para cuando realmente lo necesitaras, para una emergencia, para algo importante, no para un viaje de placer que claramente pueden pagarse ustedes mismos». «No lo entiendes», su voz se quebró. «Necesitábamos ese dinero. Roberto, él, perdimos mucho en una inversión. Estamos en problemas, mamá. Reales problemas. El banco nos va a quitar la casa. Los colegios de los niños, no hemos pagado 3 meses. Este viaje era nuestra última oportunidad de escapar un poco, de pensar qué hacer». Y ahí estaba, la verdad, o al menos parte de ella. La fachada perfecta se había agrietado, y a través de las grietas podía ver la realidad. No eran los exitosos empresarios que pretendían ser. Eran gente común y corriente con problemas comunes y corrientes. Y en lugar de venir a mí honestamente, en lugar de pedirme ayuda como una hija debería pedir ayuda a su madre, habían decidido robarme. «¿Y por qué no me lo dijiste?», pregunté, y ahora sí había lágrimas en mi voz. «¿Por qué no viniste a mí y me dijiste: mamá, estamos en problemas, necesitamos ayuda? ¿Por qué tenías que robármelo?». «Porque sabía que dirías que no», gritó. «Sabía que me darías un sermón sobre la responsabilidad y las decisiones equivocadas. Sabía que me mirarías con esa cara de decepción que siempre tienes cuando me ves». Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Era eso lo que veía en mí? ¿Decepción? Tal vez tenía razón. Tal vez yo había sido incapaz de esconder lo que sentía cada vez que la veía viviendo una vida que yo consideraba vacía, persiguiendo cosas que yo consideraba sin valor. «Valeria», comencé, pero ella me interrumpió. «No, mamá, toda mi vida has estado juzgándome, juzgando a Marcos, juzgando a Roberto, juzgando la casa que tengo,
la forma en que visto, cómo crío a mis hijos. Nada de lo que hago es suficiente para ti. Nunca lo fue. Eso no es cierto, dije, mi voz quebrándose. Yo solo quería que fueras feliz, que tuvieras una buena vida. No. Querías que tuviera la vida que tú no pudiste tener. Querías que fuera a la universidad para compensar que tú no pudiste ir. Querías que fuera algo grandioso para sentir que tu sacrificio valió la pena. Cada palabra era un cuchillo. Tal vez porque había algo de verdad en ellas. Tal vez sí había proyectado mis sueños no cumplidos en ella. Tal vez había sido tan egoísta como ella me acusaba de ser. Yo solo te amaba, susurré. Solo quería lo mejor para ti. Lo sé, su voz se suavizó un poco, y por un momento, solo por un fugaz momento, pude escuchar a mi niña otra vez. Pero tu amor pesaba tanto, mamá. Pesaba como una losa en mi pecho. Cada vez que te veía, me sentía culpable por no ser lo que querías que fuera. El silencio se extendió entre nosotras. Un silencio de 40 años de malentendidos, de palabras no dichas, de abrazos que nunca se dieron. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó ella finalmente. «Si realmente donaste el dinero, estamos perdidos, mamá, completamente perdidos». Cerré los ojos. Este era el momento en que debía decirle la verdad. El momento en que debía admitir que había mentido, que el dinero todavía estaba allí, en su cuenta bancaria, esperándola, que podía usarlo, que era suyo, si realmente lo necesitaba. Pero no lo hice. «Ven a visitarme», dije en su lugar. «Tú y Roberto, los niños también, vengan a mi casa, hoy, ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque necesito verte. Necesito que me mires a los ojos cuando hablemos de esto. Necesito». Mi voz se quebró completamente. «Necesito ver a mi hija, a mis nietos, aunque sea una vez antes de morir». «No seas dramática, mamá. No te vas a morir. Tengo 82 años, Valeria. Cada día que me despierto es un regalo, y puede que no tenga muchos más». Otro silencio. Pude escucharla respirar. Pude escuchar sus pensamientos trabajando, calculando. ¿Valía la pena? ¿Había algo más que ganar visitándome? «Está bien», dijo finalmente. «Iremos, en una hora». Colgó sin despedirse. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba planeando hacer? Me levanté de la mesa con dificultad. Mis rodillas protestaron. Mi espalda me gritó, pero me obligué a moverme. Tenía una hora para preparar la casa. Una hora para preparar lo que iba a decirle. Una hora para cambiar el curso de nuestras vidas. O para destruir completamente lo poco que quedaba entre nosotras. Empecé a limpiar. Pasé un trapo por la mesa, aunque ya estaba limpia. Arreglé los cojines del sofá viejo. Saqué las fotos de Valeria de niña. Esas fotos que guardaba en una caja porque dolía demasiado tenerlas a la vista. Las puse en la mesa de centro. Valeria con su primer diente caído. Valeria en su graduación de primaria. Valeria y yo abrazadas en el parque, ambas sonriendo a la cámara como si no hubiera nada malo en el mundo. ¿Cuándo se había roto todo? Puse agua a hervir para el té. Saqué las últimas galletas que me quedaban. Las puse en el plato bueno. Me miré en el espejo del pasillo. Una anciana me devolvió la mirada. Cabello completamente blanco, recogido en un moño. Arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Cada una contando una historia de risa o de llanto. Ojos todavía brillantes, todavía vivos, aunque rodeados de cansancio. Me cambié de ropa, me quité la bata vieja y me puse un vestido simple pero limpio, uno de los pocos que todavía me quedaban bien. Me puse un poco de perfume, el frasco que me había regalado mi esposo en nuestro último aniversario juntos. Casi no quedaba, pero guardaba lo poco que había para ocasiones especiales. ¿Era esto una ocasión especial? Mi hija venía a visitarme. Sí, pero solo porque pensaba que yo había destruido su única esperanza de salvación financiera. Venía por rabia, por desesperación, no por amor. Pero venía. Eso era lo importante. Esperé. Los minutos se arrastraban como años. Me senté en mi silla junto a la ventana. La misma silla donde había pasado tantas noches esperándola. Esperando que llamara, que escribiera, que se acordara de mí. Miraba la calle, esperando ver su auto. Y entonces lo vi.
Un auto grande y negro, aunque no tan nuevo como recordaba. Tenía abolladuras que no había visto en fotos. La pintura estaba opaca en algunos lugares. Otro recordatorio de que la fachada de perfección que mostraban al mundo estaba agrietándose. Se detuvieron frente a mi casa. Vi a Roberto salir primero, su mandíbula tensa, su expresión de furia apenas contenida. Luego Valeria, y mi corazón dio un vuelco al verla. Estaba más delgada que en las fotos. Tenía ojeras. Su ropa, aunque elegante, se veía arrugada. Y sus ojos, estaban rojos de llorar. Atrás, dos niños. Sebastián, de 10 años, con su uniforme de escuela privada y su mochila cara. Emma, de 7, con un vestido rosa y su cabello en coletas perfectas. Ambos lucían confundidos, mirando mi casa pequeña con una mezcla de curiosidad y algo que me dolió reconocer: desdén. Tocaron la puerta. 3 golpes secos, impacientes. Me levanté despacio, muy despacio. Cada paso hacia esa puerta era un paso hacia algo desconocido. Hacia un precipicio del que tal vez no habría regreso. Abrí. Valeria estaba ahí, frente a mí. Mi hija, mi niña, la mujer en la que se había convertido. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento pude ver todo: el dolor, la rabia, el miedo, pero también, enterrado muy profundo, algo más, algo que se parecía al amor, o al menos al recuerdo del amor. «Hola, mamá», dijo, y su voz era tan pequeña, tan frágil. «Hola, mi amor», respondí, y las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Roberto me empujó suavemente a un lado para entrar. No dijo hola, no me miró a los ojos. Los niños entraron detrás de él, pegados a su padre, mirándome como si fuera una extraña, porque eso era exactamente lo que era para ellos, una extraña. Valeria entró última. Cerré la puerta detrás de ella y nos quedamos paradas en el pequeño recibidor, separadas por apenas 1 metro que se sentía como un océano. «Entonces», dijo Roberto desde la sala, su voz cortante, «¿dónde están los papeles? Los papeles de esa supuesta donación que hiciste». Y ahí estaba, el momento de la verdad, el momento en que debía mostrar mis cartas, revelar mi mentira o continuar con el juego que había empezado. Me dirigí a mi cuarto, sintiendo sus ojos en mi espalda. Abrí el cajón de mi cómoda, el cajón donde guardaba mis documentos importantes, las escrituras de la casa, mi testamento, el certificado de defunción de mi esposo, las actas de nacimiento de Valeria. Y debajo de todo, un sobre. Un sobre que había preparado hace 3 meses, después de esa llamada del banco. Lo tomé con manos temblorosas y regresé a la sala. Roberto estaba sentado en mi sofá como si fuera el dueño del lugar. Sebastián y Emma estaban a su lado, jugando con sus teléfonos caros. Valeria estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva. Les entregué el sobre a Roberto. Él lo abrió bruscamente. Sacó los papeles. Sus ojos escanearon las páginas rápidamente. Vi cómo su rostro pasaba de la furia a la confusión y luego a algo peor, la desesperación total. «¿Qué es esto?», susurró. Valeria se giró desde la ventana. «¿Qué dice?». Roberto levantó la vista hacia mí, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes: respeto, o tal vez miedo. «Son los papeles de transferencia», dijo lentamente. «Transferencia de los 52,000 pesos a la Fundación Esperanza Dorada. Están firmados y notarizados. Hace 3 meses, como dijo». Valeria dejó escapar un sonido, algo entre un gemido y un grito. Se llevó las manos a la cara. «No, no, no, no». «Mamá, ¿cómo pudiste?». «Siéntate, Valeria», dije suavemente. «Todos, siéntense. Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar», gritó ella. «Nos has destruido. ¿Entiendes? Nos has matado». «Valeria». La voz de Roberto era cansada. «Siéntate». Ella lo hizo, colapsando en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerla más. Los niños la miraban con preocupación, dejando finalmente sus teléfonos. «Abuela», dijo Emma, su vocecita llena de incertidumbre. «¿Por qué mamá está llorando?». Mi corazón se detuvo. «Abuela». Me había llamado abuela.
Tal vez no sabía realmente quién era yo. Tal vez solo era una palabra que había escuchado, pero la había dicho. Y ese sonido, esa simple palabra, casi me hizo colapsar. Ven aquí, mi amor, dije, extendiendo mi mano. Ella miró a su padre, pidiendo permiso. Él asintió, su rostro una máscara de resignación. Emma caminó hacia mí con pasos pequeños, cautelosos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, tomé su manita entre las mías. Tu mamá está llorando, dije suavemente, porque a veces los adultos cometemos errores, y cuando nos damos cuenta de nuestros errores, nos ponemos tristes. ¿Tú cometiste un error?, preguntó ella, sus ojos grandes y curiosos. Sí, respondí, mirando a Valeria mientras hablaba. Cometí muchos errores. Fui una madre que amaba demasiado, que apretaba demasiado fuerte, que no sabía cuándo dejar ir. Y yo, dijo Valeria, su voz rota, fui una hija que no supo apreciar ese amor, que lo confundió con control, que huyó en lugar de enfrentar las cosas. Nos miramos a través de la sala, y en ese momento, algo se rompió, o tal vez se arregló. Era difícil decirlo. Los papeles son falsos, dije finalmente. Silencio absoluto. ¿Qué? Roberto fue el primero en hablar. Los papeles son falsos, yo misma los hice. Nunca doné el dinero. Está todavía en la cuenta. Todo, cada peso. Valeria se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo. Y mi voz era firme ahora, más firme de lo que había sido en años. Que mentí. Cuando me llamaste esta mañana, tan casual, tan fría, diciéndome que habías tomado mis ahorros de toda una vida como si tuvieras derecho a hacerlo, decidí darte una lección. ¿Una lección? La voz de Roberto era incrédula. ¿Nos hiciste pasar por esto como una puta lección? Roberto, la voz de Valeria fue una advertencia. Miró a los niños. Sí, dije, sin inmutarme, una lección, porque necesitaban entender algo. Necesitaban sentir lo que yo he sentido durante años. ¿Y qué es eso?, preguntó Valeria, su voz temblando. Pérdida, desesperación, la sensación de que lo que más valorabas en el mundo te ha sido arrebatado sin tu permiso, sin tu conocimiento, por alguien que se supone que debería amarte. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Valeria se dejó caer de nuevo en el sofá, su rostro en sus manos. Roberto miraba al vacío, procesando. Los niños nos miraban a todos con ojos enormes, tratando de entender el drama de adultos que se desarrollaba frente a ellos. Yo no te quité nada, mamá, dijo Valeria finalmente, su voz amortiguada por sus manos. No, no me quitaste tu presencia, tu amor, mis nietos. No me robaste años de ser abuela, de ser parte de tu vida, de sentir que todavía importaba para alguien. Pero tú, levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Tú me hacías sentir mal. Cada vez que te veía, podía sentir tu decepción, podía sentir cómo me juzgabas. Y tú me hacías sentir invisible, respondí, mi propia voz quebrándose, como si yo fuera un error en tu vida perfecta, algo de lo que avergonzarte. Nunca me avergoncé de ti, ¿no? Entonces, ¿por qué en la boda de Roberto me sentaste en la parte de atrás? ¿Por qué nunca me presentabas a tus amigos? ¿Por qué cuando fui a tu casa hace 3 años, me cerraste la puerta en la cara? Yo no te cerré la puerta, fue Roberto. Y tú lo dejaste. Te diste la vuelta y te fuiste. Me viste parada ahí con regalos para tus hijos, humillada, rechazada, y te diste la vuelta. Valeria estaba llorando abiertamente ahora, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento, dijo entre lágrimas. Lo siento mucho, mamá. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que si te dejaba entrar, si te dejaba ser parte de nuestras vidas, perderías el control de nuevo. De que querrías tomar todas las decisiones. De que me volverías a hacer sentir como cuando era adolescente, y todo lo que hacía estaba mal. Me acerqué a ella. Mis rodillas gritaban en protesta, pero no me importaba. Me arrodillé frente a mi hija. Tomé sus manos entre las mías. Valeria, mi amor, mi niña hermosa, nunca quise controlar tu vida, solo quería protegerte, pero lo hice mal, lo sé ahora. Fui demasiado dura, demasiado crítica.
No supe celebrar tus victorias porque estaba demasiado preocupada por tus posibles caídas. Y yo, dijo ella, sus dedos apretando los míos, fui demasiado orgullosa, demasiado terca. Corté toda comunicación porque era más fácil que enfrentar las cosas. Y en el proceso, te quité todo. Me quité a mí misma una madre, les quité a mis hijos una abuela. Nos quedamos así, arrodilladas en el piso de mi vieja sala, llorando juntas por primera vez en décadas. Sebastián se acercó tímidamente. Mamá, dijo, ¿está bien la abuela? Valeria y yo nos miramos, y milagrosamente empezamos a reír a través de las lágrimas. Sí, mi amor, dijo Valeria, la abuela está bien, estamos bien. Entonces, Roberto se aclaró la garganta, todavía procesando todo. ¿El dinero está ahí, realmente? Lo miré. Este hombre que había sido una barrera entre mi hija y yo. Este hombre que había cerrado la puerta en mi cara. Y vi, sorprendentemente, que también tenía lágrimas en los ojos. Sí, dije. Está ahí, todos los 52,000 pesos, y pueden usarlo. No podemos, empezó Valeria. Sí, pueden, es para lo que lo ahorré, para cuando realmente lo necesitaran, y claramente lo necesitan ahora. Pero nos comportamos terriblemente contigo, dijo ella. No merecemos. El amor de una madre no es algo que se gane o se merezca, Valeria. Simplemente es, a pesar de todo, a pesar de los errores, a pesar de los años perdidos, simplemente es. Roberto se levantó y caminó hacia nosotras. Se agachó, poniéndose a nuestro nivel. Elena, dijo, y era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Yo necesito disculparme. He sido un idiota. He mantenido a Valeria alejada de usted. Pensé que usted era mala influencia, que era de alguna manera menos que nosotros, pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. Lo miré a los ojos, vi sinceridad allí, vi vergüenza, vi arrepentimiento. Todos cometemos errores, dije suavemente. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. Los niños, viendo que la tensión había disminuido, se acercaron también. Emma trepó a mi regazo, algo que hizo sin pensar, con la naturalidad de una niña que confía. Sebastián se sentó junto a su madre, su mano encontrando la de ella. Abuela, dijo Emma, ¿por qué tu casa es tan pequeña? Emma, Valeria la regañó. No, está bien, dije, riendo suavemente, es una pregunta válida. Mi casa es pequeña porque es todo lo que necesito, y porque todo mi dinero, todo lo que podría haber gastado en una casa más grande, lo guardé para tu mamá, para ustedes, para nosotros. Sebastián parecía genuinamente sorprendido. Por supuesto, ustedes son mi familia, mi sangre, y la familia cuida de la familia. Pero nosotros nunca te cuidamos a ti, dijo él, y había una sabiduría en sus palabras que me rompió el corazón. Pueden empezar ahora, dije simplemente. Valeria me miró, esperanza brillando en sus ojos. ¿Podemos? ¿Podemos realmente empezar de nuevo? No sé si podemos empezar de nuevo, dije honestamente. Pero podemos empezar desde aquí. Desde este momento, podemos construir algo nuevo. Me gustaría eso, susurró ella. Me gustaría mucho. Roberto se levantó. Entonces hagámoslo, dijo su voz firme. Y Elena, quiero que sepa que vamos a devolverle cada peso, con el tiempo, pero se lo devolveremos. No, dije, sacudiendo la cabeza. El dinero es un regalo, no un préstamo. Es lo que yo quería hacer con él desde el principio. Pero, sin peros, úsenlo para salvar su casa, para mantener a los niños en sus escuelas, para darse un respiro y encontrar la forma de volver a levantarse. Y cuando estén estables, cuando todo esté bien de nuevo, solo les pido una cosa. ¿Qué? Preguntó Valeria. Que vengan a visitarme, regularmente, que me dejen ser abuela, que me dejen ser parte de sus vidas. Eso es todo lo que quiero, es todo lo que siempre he querido. Trato, dijo ella, sonriendo a través de las lágrimas. Es un trato, mamá. Nos abrazamos allí, en el piso de mi vieja sala, un abrazo de esos que duran, de esos que significan algo. Los niños se unieron, y luego Roberto, un grupo desordenado de personas abrazándose en el piso, llorando y riendo al mismo tiempo.
Y por primera vez en años, en décadas tal vez, sentí algo que había olvidado: esperanza. Pasamos el resto del día juntos. Les enseñé a los niños la casa, les mostré las fotos de su mamá de niña. Les conté historias de cuando Valeria tenía su edad. Les mostré los juguetes que había guardado, esos regalos que nunca pude entregar. Los ojos de Emma se iluminaron cuando vio la muñeca de trapo que había hecho a mano. Sebastián quedó fascinado con los carros de madera tallados que yo misma había pintado. Cocinamos juntos. Bueno, yo cociné con ayuda de Valeria, mientras Roberto jugaba con los niños en el pequeño patio trasero. Hice mi sopa especial, la que solía hacer cuando Valeria era niña. La cocina se llenó de vapor y risas. Valeria cortaba verduras a mi lado, y cada tanto nuestras manos se rozaban. Un recordatorio de que esto era real, de que realmente estaba pasando. Había olvidado este olor, dijo ella en algún momento, cerrando los ojos. Solía llegar de la escuela, y este olor llenaba toda la casa. Me hacía sentir segura, amada. Siempre estuviste amada, mi niña, incluso cuando parecía que no, incluso cuando nos peleábamos. Siempre. Comimos en la mesa pequeña, apretados pero felices. Emma insistió en sentarse en mi regazo. Sebastián hizo 1000 preguntas sobre mi vida, sobre su abuelo al que nunca conoció, sobre cómo era el mundo cuando yo era joven. Roberto comió 3 platos, alabando la comida, y pude ver en los ojos de Valeria una mezcla de sorpresa y alegría al ver a su familia conectar conmigo. Después de comer, mientras Roberto llevaba a los niños a comprar helado en la tienda de la esquina, Valeria y yo nos quedamos solas. Nos sentamos en el sofá, con tazas de té caliente en las manos, en un silencio cómodo que hacía años no compartíamos. «Mamá», dijo ella finalmente, «necesito saber algo». «¿Qué, mi amor?» «Cuando hiciste esos papeles falsos, cuando me dejaste creer que habías donado el dinero, ¿realmente estabas dispuesta a perderlo todo? ¿A perderme a mí para siempre?» La miré a los ojos. Era una pregunta justa, una pregunta que merecía una respuesta honesta. «No lo sé», admití. «Creo que en ese momento, cuando tomé el teléfono esta mañana y escuché tu voz tan fría, tan casual al decirme que habías tomado mis ahorros, algo en mí se rompió, o tal vez se arregló. Sentí que no tenía nada más que perder, que te había perdido hace tanto tiempo que ya no importaba. Así que sí, creo que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una oportunidad, por pequeña que fuera, de que me vieras realmente, de que sintieras algo, aunque fuera rabia o dolor, porque sentir algo era mejor que la indiferencia con la que me habías tratado durante años». Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. «Fue cruel», dijo. «Lo fue», acordé, «y lo siento, pero también fue efectivo». «¿Sí?». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿Lo fue?». «Valeria, hay algo más que necesito decirte». «¿Qué?». «Cambié mi testamento hace 3 meses, después de esa llamada del banco». Su rostro palideció. «Mamá, no tienes que...». «Escucha», la interrumpí suavemente. «Todo lo que tengo, esta casa, mis pocas posesiones, todo va para ti, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que no la vendas, que no la conviertas en una inversión o en efectivo rápido, que la mantengas en la familia, que tal vez, algún día, cuando tus hijos tengan sus propios hijos, puedan traerlos aquí, puedan contarles historias de su bisabuela, puedan mantener viva la memoria de que aquí, en esta casa pequeña y humilde, hubo amor, mucho amor». Las lágrimas rodaban por sus mejillas de nuevo. «Lo prometo», susurró. «Te lo prometo, mamá». La puerta se abrió, y los niños entraron como un torbellino, con helado en las manos y sonrisas en los rostros. Emma corrió hacia mí, casi derramando su helado en el proceso. «Abuela, papá dice que podemos venir el próximo domingo. ¿Podemos? ¿Me enseñarás a coser como la muñeca que hiciste?» «Por supuesto, mi amor», dije, limpiando un poco de helado de su nariz. «Podemos hacer lo que quieras». «¿Y yo puedo aprender a tallar madera?», preguntó Sebastián. «Como los carros que nos mostraste». «Claro que sí. Tu abuelo era el mejor tallador de madera. Te enseñaré todo lo que él me enseñó a mí». Roberto puso una mano en mi hombro,
Un gesto simple pero cargado de significado. Gracias, Elena, dijo, por todo, por el dinero, sí, pero más que eso, por no renunciar a nosotros, por luchar incluso cuando no lo merecíamos. Las familias luchan, dije simplemente. Es lo que hacemos, luchamos por nosotros mismos. A veces incluso contra nosotros mismos, pero al final, lo importante es que seguimos siendo familia. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente se prepararon para irse. Había sido un día largo, emocional, agotador, pero también había sido el mejor día que había tenido en años. Valeria me abrazó en la puerta, un abrazo largo y apretado. Te amo, mamá, susurró en mi oído. Siento haber tardado tanto en decírtelo de nuevo. Yo también te amo, mi niña. Siempre lo hice. Siempre lo haré. El próximo domingo, dijo, vendré temprano. Solo yo. Podemos desayunar juntas, como solíamos hacer. Me encantaría eso. Los vi alejarse en su auto, Emma saludando furiosamente desde la ventana trasera. Me quedé en la puerta hasta que desaparecieron de mi vista. Luego cerré y me apoyé contra la madera, exhausta pero feliz. Mi casa se sentía diferente ahora. Los mismos muebles viejos, las mismas paredes desgastadas. Pero había algo nuevo en el aire. Esperanza, promesa, futuro. Me serví otra taza de té y me senté en mi silla junto a la ventana. La ciudad se extendía frente a mí, las luces comenzando a encenderse una por una mientras la noche caía. En algún lugar allá afuera, mi hija conducía a casa con su familia. ¿Mi familia? ¿Y mañana? Mañana tendría que ir al banco. Tendría que firmar los papeles para que Valeria pudiera acceder al dinero. Tendría que hacer oficial lo que ya había prometido. Pero eso era para mañana. Esta noche, solo quería sentarme aquí y saborear este momento. Este día perfecto e imperfecto. Este día en que casi lo perdí todo y en cambio, lo gané todo de vuelta. El teléfono sonó. Lo miré, mi corazón dando un pequeño salto. ¿Sería ella otra vez? ¿Ya habría cambiado de opinión? Pero cuando contesté, era su voz, cálida y suave. Mamá, solo quería decirte que llegamos bien a casa y que, gracias, por todo, por darnos otra oportunidad. No me agradezcas, mi amor. Gracias a ti por aceptarla. Los niños no paran de hablar de ti. Emma ya está planeando todo lo que van a coser juntas. Sebastián sacó un libro de la biblioteca sobre carpintería. Sonreí, sintiendo cómo mi corazón se expandía en mi pecho. Diles que los espero. Y Valeria, sobre el dinero. Mañana iré al banco a las 10. ¿Puedes venir conmigo? Me gustaría que estuviéramos juntas cuando hagamos la transferencia. Allí estaré, mamá, te lo prometo. Lo sé. Hubo una pausa. Y luego, te amo, mamá. Hasta mañana. Hasta mañana, mi niña. Te amo también. Colgué el teléfono y lo sostuve contra mi pecho por un momento, dejando que las lágrimas de felicidad rodaran libremente por mis mejillas. 40 años de ahorro, 40 años de sacrificio. Y al final, no había comprado una casa más grande, ni unas vacaciones lujosas, ni comodidades para mi vejez. Había comprado algo mucho más valioso. Había comprado de vuelta a mi familia. Había comprado una segunda oportunidad para el amor. El dinero se iría mañana. Los 52,000 pesos pasarían a las manos de Valeria, y ella los usaría para salvar su casa, para mantener a sus hijos en la escuela, para darle a su familia el respiro que necesitaban. Y eventualmente ese dinero se acabaría, como todo el dinero se acaba. Pero lo que habíamos construido hoy, lo que habíamos recuperado, eso era permanente, eso era real. Me levanté de mi silla con esfuerzo, mis huesos crujiendo pero mi corazón ligero. Lavé mi taza de té, apagué las luces una por una y me dirigí a mi habitación. En la mesita de noche había una foto vieja desteñida por el tiempo. Mi esposo y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de esperanza. Toqué su rostro con un dedo arrugado. Lo hice, le susurré. Recuperé a nuestra niña. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Me metí en la cama, entre las sábanas limpias que había lavado esa mañana, antes de que todo esto comenzara, antes de saber que este sería el día en que mi vida cambiaría para siempre. Cerré los ojos y por primera vez en años, me dormí con una sonrisa en los labios, porque mañana vendría Valeria, y el domingo siguiente,
Y todos los domingos después de ese, los 52,000 pesos se irían, pero mi hija habría vuelto. Mis nietos me conocerían, esta casa pequeña volvería a llenarse de risas. Al final, había ganado todo lo que importaba. Y mientras me hundía en el sueño, una última idea cruzó mi mente: a veces hay que estar dispuesto a perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente vale la pena guardar. Y no es el dinero, nunca fue el dinero, siempre fue el amor. Fin.